Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar el capítulo de Bluey, Curry Quest, conocido en español como Intercambio de Curry o Búsqueda de Curry. Curry Quest nos habla sobre cómo Bingo y su padre Bandit tienen que caminar desde su hogar hasta la casa de Mackenzie, ya que Bandit y el papá de Mackenzie van a intercambiar curry que prepararon ellos. Mientras Bingo y Bandit salen de casa, Chili le explica a Bluey que es una búsqueda, y como Bingo está pasando por una. En esta búsqueda, Bingo y Bandit pasan por un parque el cual está custodiado por una ave que protege su nido, y la única forma de evitar que los ataque es viéndolo directamente. Siendo esto último en lo cual fracasan porque Bingo no puede caminar de espaldas y deben salir huyendo. Al llegar a casa de la familia de Mackenzie, Bingo está emocionada, ya que, por lo que mencionó Bandit, la mamá de Mackenzie está practicando para pintar caras en un festival que habrá próximamente. Lastimosamente, por accidente, Mackenzie le revela a Bingo que Bandit viajará por trabajo y estará 1 mes y medio fuera de casa, lo cual entristece a Bingo. Bingo no quiere regresar a casa ya que le tienen miedo al ave del parque y, en especial, a que su papá tenga que irse. Pero, mientras a Bingo le están pintando la carita, la mamá de Mackenzie le confiesa que no es muy buena pintando caritas y ya no irá al festival. A lo que Bingo le contesta con que debe ir a pintar caritas al festival, aunque no quiera, ya que es muy importante su labor y ella podría mejorar, lo cual justo pasa al mostrar que el trabajo en la cara de Bingo quedó perfecto. Con todo esto, Bingo entendió lo importante del trabajo de su padre, y de que, aunque ella no quiera que se vaya, ella debe permitir que se vaya tranquilo ya que su trabajo es muy importante. Además, a Bingo se le ocurre algo más, y es que, ya que el ave del parque se intimida al verla a los ojos, ¿qué mejor forma de usar las habilidades de la mamá de Mackenzie para pintar ojos en la espalda de Bandit y ella? Siendo de esa forma que puedan enfrentar a la agresiva ave del parque. Al finalizar el capítulo, escuchamos la conclusión del viaje por parte de Chili, mientras que vemos un resumen de los eventos que sucedieron posteriormente a la llegada de Bandit y Bingo a la casa hasta el regreso de Bandit de su viaje de trabajo. Curry Quest es uno de mis capítulos favoritos porque logra plasmar el concepto narrativo de la estructura del viaje del héroe, o también conocido como el monomito, pero lo adapta perfectamente para el entendimiento de los infantes. El monomito es un término acuñado por el antropólogo Joseph Campbell, y que fue plasmado e indicado en detalle en su libro El héroe de las 1000 caras. Donde realiza una exploración sobre las narrativas de diferentes historias alrededor del mundo y que muchas de ellas pueden ser resumidas en un solo concepto, siendo el llamado viaje del héroe. Para explicarlo usaré este mismo capítulo, ya que, como dije, lo simplifica y resume muy bien. Primeramente, el héroe es llamado a la aventura, desde su mundo cotidiano. Y aunque rechaza la llamada a la aventura, en primera instancia, gracias a las adversidades o a algo que lo convenza, sale de su mundo cotidiano. Esto es de la misma forma que Bingo es convencida de ir a la casa de Mackenzie para que le pinten su carita. También aquí podemos colocar el encuentro con el mentor, ya que es Bandit quien le enseña su camino a Bingo. De esta forma, el héroe cruza el umbral del viaje, empezando así a conocer el mundo exterior, donde están los retos, los aliados y los enemigos, siendo que aquí vemos la conversación con la señora Dorian, el ave del parque y los eventos al llegar a la casa de Mackenzie. Luego de conocer todas las dificultades del mundo, viene la prueba más dura de todas, siendo en el caso de Bingo el hecho de no saber cómo enfrentar al ave del parque y a la idea de que su padre saldrá de viaje por mucho tiempo.
Pero el héroe decide enfrentarse a ese enorme reto por medio de toda la experiencia obtenida en el viaje, y a partir de conocerse de mejor forma a sí mismo a través del viaje, del mundo y de sus aliados. Siendo esta la parte cuando Bingo se da cuenta de lo importante del trabajo de su padre, al igual que descubrir cómo engañar al ave del parque. De esta forma, el héroe recibe su recompensa, siendo algunas veces material, otras mental e incluso ambas. Y en el caso de este capítulo de Bluey, Bingo recibió el conocimiento y madurez para apoyar a su padre, además de una bonita carita pintada y un delicioso curry. Así el héroe regresa a su casa, luego de su victoria contra el gran reto final, concluyendo todo con la transformación o resurrección del héroe, al convertirse en una persona diferente o mejor, y llegando a su mundo ordinario con su recompensa y nuevos conocimientos, siendo esto último la llegada de Bandit y Bingo a casa, y el viaje ayudó a ambos a estar más tranquilos por el largo viaje de trabajo de Bandit. Además, vemos los resultados de todo este viaje en el resumen final de este capítulo. Todo esto es lo que un capítulo de 7 minutos logra enseñar de manera cómoda y entretenida para todo público. Además de otorgarnos un precioso mensaje sobre que existen cosas que no podemos evitar y debemos intentar buscar la solución o superarlo de la manera más amigable posible. Un capítulo que enseña a los más pequeños que los adultos tenemos a veces obligaciones que puedan interferir con lo que ellos deseen, y que juntos debemos superarlos, y a los más adultos nos enseña a no rendirnos, junto con que nuestros esfuerzos y objetivos no son insignificantes y en realidad son muy importantes. Habiendo explicado el núcleo del capítulo, es hora de ir a los datos curiosos. Primeramente, vamos a los curries. Bandit menciona que él preparó un Rogan Josh, siendo un platillo que lleva carne de cordero, salsa de tomate y curry, combinado con varias especias que pueden ser paprika, canela, cardamomo, clavo de olor, comino, hinojo e incluso aún más especias dependiendo de cómo se lo vaya a preparar. Además de que para darle una textura y sabores extras a la salsa del curry, se le coloca caldo de pollo, yogurt sin sabor, mantequilla, cebolla y ajo. Al final, todo esto se combina con la carne de cordero bien cocida en sus jugos para darnos un curry que explota los sabores del cordero. Mientras que el curry del papá de Mackenzie es un rendang de carne, siendo un delicioso plato que lleva carne de res, canela, cardamomo, anís estrellado, limón, jengibre y galanga. A diferencia del Rogan Josh, el rendang de carne es un curry más seco, siendo que la mayoría de los ingredientes van a un procesador de alimentos, se los combina con la pasta de curry y la carne cocinada y dorada. Y por último tenemos el Peshwari Naan, que lleva Bingo, siendo este un tipo de pan naan típico de India, o, como fue renombrado recientemente este país, Bharat, que es un pan que lleva yogur natural, aceite de oliva, harina de trigo, leche y, en algunos casos, he visto que le colocan miel, ajo, cilantro y mantequilla a la masa. Pero ya centrándonos en el Peshwari Naan, este también es llamado naan de coco, ya que lo que hace especial este pan naan es el relleno de crema de coco y coco rallado. En internet existen varios métodos para preparar estos curries y el Peshwari Naan, pero con diferentes ingredientes y formas de reemplazar algún ingrediente que sea escaso en la zona donde viven. Algún día espero preparar estos curry y ya les estaré mencionando qué tal me quedó. Y si ustedes los han probado o han probado estos platillos, pueden decírmelo en los comentarios. Siguiendo con las curiosidades del capítulo, y algo que puede parecer fácil de descubrir, es el ave del parque. Al inicio pensé que simplemente es un tipo de cuervo o urraca de Australia, pero metiéndome de lleno a la ornitología y a las diferencias taxonómicas de aves córvidas o similares,
descubrí que el ave del capítulo es una urraca canora. Pero lo curioso de esta ave es que en realidad no es una urraca, ni siquiera es una ave relacionada con los córvidos. Al parecer se le puso el nombre de urraca por confusiones en el pasado, pero hoy en día está clasificada como parte de la familia Artamidae, siendo un grupo de especies de aves parecidos a cuervos. De ahí viene la confusión. Y como detalle final, y luego de investigar un poco más, descubrí que, aunque a esta ave se la llama urraca canora, el nombre oficial es verdugo flautista, y científicamente se la llama como Gymnorhina tibicen. Ok, creo que este video se ha vuelto de los más tardados de investigar, ya que voy desde detallar el viaje del héroe, pasando por curries, hasta estar identificando un cuervo que no es un cuervo, pero que es llamado como una urraca, pero tampoco es una urraca. Pero bueno, ahora vamos a los detalles más centrados en Bluey. El autobús que vemos que toma la señora Dorian tiene el estilo de colores del servicio de transporte de Brisbane, siendo la localidad donde vive Bluey y su familia. Además de que a un lado del autobús vemos un anuncio de la película Chunky Chimp, que fue la que vieron Bluey, Bingo y Bandit en el capítulo Cine. En la parte en la que vemos a la mamá de Mackenzie pintando caritas, podemos observar a muchos otros personajes de anteriores capítulos. Algunos de los más destacables son Jackie y Rusty, que pasan corriendo detrás del stand de la mamá de Mackenzie y tienen sus rostros pintados como camuflaje militar. Y a la izquierda podemos ver a Captain y Mia conversando, quienes son los protagonistas del capítulo Barky Boats, y podríamos deducir que luego de lo visto en dicho capítulo, están teniendo una cita juntos. También hay más personajes que aparecen en la mencionada escena, pero me tardaría mucho en identificarlos. Así que se los dejo a ustedes, que de seguro ubican a todos. Otro detalle curioso es que al inicio del capítulo vemos a Chili enseñándole a Bluey a tejer con crochet o ganchillo. Y al finalizar el capítulo, en el momento en que van a recibir a Bandit en el aeropuerto, podemos ver a Bluey que ha terminado su obra tejida, siendo una colorida bufanda. Y por último, es hora de los Long Dog. En este capítulo logré ubicar dos Long Dog, y en la misma escena, siendo cuando Bandit ya se va a su viaje y toda su familia lo acompaña al aeropuerto, siendo que aparece un Long Dog en la mochila de un niño que está en la parte derecha de la escena. Y otro Long Dog podemos ubicarlo en la parte posterior de la carcasa del señor que está algo triste a la izquierda de la escena. Aunque bueno, dudo que esté triste, más bien parece cansado por un enorme vuelo de varias escalas y con todo el equipaje que lleva. Y hablando de su equipaje, algunos amigos me han dicho que hay un tercer Long Dog, y que es esa manchita o marca en la maleta del señor perro cansado. Ciertamente parece un Long Dog, aunque solo en silueta, pero igual lo mencionaré. Concluyendo este video, puedo decir que este capítulo es magnífico para ayudar a los jóvenes, niños y adultos a conocer el concepto literario del camino del héroe, pero también nos otorga el maravilloso mensaje del aprender a superar las dificultades y que a veces hay cosas que no podemos controlar y que es normal sentirse tristes o frustrados por ello. Pero al mismo tiempo nos enseña a lograr, aunque sea minorar esos sentimientos, por medio del aprendizaje y el entendimiento mejor de la situación. Incluso despejar nuestra mente a otros lados puede ser una buena forma de lograr entender un problema, ya que la mente trabaja mejor sin estrés. Esto lo menciono ya que es lo mismo que le pasa a Bingo, siendo que el centrarse en sus ganas de pintarse la carita le dio una mejor perspectiva de su propia tristeza frente al viaje de su padre, y al mismo tiempo le ayudó a solucionar el inconveniente con el ave en el parque. Curry Quest es un genial capítulo lleno de aprendizaje positivo, y un gran mensaje que serán detalles fáciles de entender para cualquier tipo de público. Y con esto termino este video. Si les gustó,
pueden apoyarme con sus likes, compartidas, suscripciones y, en especial, comentarios sobre cualquier cosa tanto del video como algo que deseen mencionar, ya que todo eso me ayuda a engañar a la agresiva ave en el parque que es el algoritmo de esta plataforma de videos. También pueden visitar mi página de Patreon, que es donde recibo apoyo económico de este proyecto de creación de contenido, y con desde $1 ya estarán haciendo que esto sea mi trabajo soñado de tiempo completo. Además, pueden seguirme en mis diferentes redes sociales u otras plataformas de contenido. Incluso pueden enviarme por estos lados sus fanarts, los cuales serán mostrados en próximos videos de este canal. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: un héroe no es el que sobrepasa cualquier adversidad. Un verdadero héroe es el que medita sobre lo que lo rodea y que protege los sentimientos de la gente a su alrededor. ¡Nos vemos!